Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Ella servía café sin saber que el dueño millonario del imperio era el rey de un club secreto y peligroso. El aroma denso y reconfortante de granos de café recién molidos impregnaba cada rincón del Café Royal, un bálsamo contra la agitación fría de la ciudad que comenzaba a encenderse afuera. Lara Romero, con sus 24 años bien vividos, se movía con una gracia eficiente entre las mesas de mármol, la bandeja equilibrada con una destreza que escondía el cansancio de una jornada doble. Durante el día, era la personificación de la simpatía y la presteza, sirviendo capuchinos y sonrisas con la misma generosidad. Sus ojos atentos, sin embargo, no solo capturaban los pedidos de los clientes, absorbían las texturas, los colores, las formas del ambiente, alimentando el sueño que pulsaba en su pecho, convertirse en diseñadora de interiores. La universidad, pagada con el sudor de su frente, era el camino hacia esa transformación, y cada propina, cada hora extra, era un paso más cerca. En el subsuelo de aquel mismo elegante edificio, donde la luz del día jamás osaba penetrar, existía otro mundo, un secreto susurrado solo entre los pocos privilegiados. Allí, el olor a café era sustituido por la embriagadora mezcla de puros caros y whisky añejo. Cuando el Café Royal cerraba sus puertas, Lara bajaba las discretas escaleras del fondo, cambiando su uniforme almidonado por un vestido sobrio, y se transformaba en la camarera silenciosa del exclusivo club de póker. Era un ambiente que la intimidaba, con sus apuestas astronómicas y sus parroquianos de miradas impenetrables, pero el pago complementaba de forma crucial los ingresos necesarios para sus estudios. Servía las bebidas, recogía los vasos vacíos y siempre observaba, los dramas silenciosos que se desarrollaban bajo el humo denso y las luces bajas de aquel refugio clandestino. Ricardo Montenegro era un nombre que evocaba poder y discreción en los círculos más altos del mundo de los negocios. A los 35 años, había construido un imperio en el sector de la hostelería de lujo y los emprendimientos inmobiliarios, pero su verdadero rostro raramente aparecía en las columnas sociales. Prefería la sombra, la distancia segura que lo protegía de miradas curiosas y principalmente de corazones interesados. El club de póker era más que un pasatiempo. Era una de sus inversiones más secretas, un lugar donde podía realizar reuniones confidenciales y observar la naturaleza humana en su forma más cruda. Últimamente, sin embargo, sus visitas al Café Royal, en el piso de arriba, se habían vuelto más frecuentes, y el motivo era la joven camarera de mirada soñadora y gestos firmes. Él la observaba desde su mesa habitual, en el rincón más discreto del salón. Había una dignidad en el modo en que Lara Romero trabajaba, una resiliencia que lo intrigaba profundamente. No se doblegaba ante la arrogancia de algunos clientes, ni se dejaba abatir por la monotonía de la rutina. Ricardo veía los pequeños garabatos que ella hacía en su bloc de notas en los raros momentos de pausa, trazos rápidos y precisos que revelaban un talento latente. Tras una desilusión amorosa particularmente dolorosa, causada por una expareja que solo buscaba su fortuna, se había vuelto cínico en cuanto a las relaciones, construyendo barreras casi infranqueables alrededor de su corazón. Pero la autenticidad de Lara parecía encontrar pequeñas fisuras en esa armadura. El catalizador de la primera conversación más significativa entre ellos surgió de un incidente casi banal, pero que reveló la tensión subyacente de su cotidianidad. Un cliente adinerado, sintiéndose con derecho a maltratar a quien lo servía, comenzó a alzar la voz con Lara por un supuesto retraso en su pedido. La joven intentaba argumentar con calma, pero la humillación comenzaba a teñir sus mejillas de rojo.
Fue entonces cuando Ricardo intervino, su voz no alta, pero cargada de una autoridad que silenció al hombre instantáneamente. No la defendió abiertamente, pero con algunas preguntas precisas y una mirada penetrante, hizo que el cliente se retractara y pidiera disculpas. Lara, sorprendida e inmensamente agradecida, sintió un calor recorrer su cuerpo, una sensación de protección que no esperaba. Aquel día, al final de su turno, Ricardo la esperó discretamente afuera. Se presentó solo como Ricardo, un consultor que apreciaba la tranquilidad del café para trabajar. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron sobre la ciudad, sobre los desafíos de perseguir un sueño en medio de las dificultades del día a día, sobre la belleza inesperada de las pequeñas cosas. Lara se sintió escuchada de una forma que raramente sucedía, como si aquel hombre, con su aire misterioso y su mirada profunda, pudiera realmente ver a la persona detrás del uniforme. Él no hizo preguntas invasivas sobre su vida, pero demostró un interés genuino por sus aspiraciones en el diseño, animándola a no rendirse. Los encuentros en el Café Royal se convirtieron en una constante bienvenida en la rutina de ambos. Ricardo inventaba pretextos para estar allí, una reunión cancelada, un documento que revisar, solo para tener la oportunidad de intercambiar algunas palabras con Lara. Apreciaba la inteligencia de ella al tratar con los más variados tipos de personas, la forma en que conseguía mantener la serenidad, incluso bajo presión. Para Lara, aquellos momentos eran como pequeñas ventanas de escape donde podía ser simplemente ella misma, sin el peso de las responsabilidades o el miedo al futuro. La presencia de Ricardo traía una calma inexplicable, y la admiración que él demostraba por sus bocetos e ideas era un incentivo poderoso. Poco a poco, un afecto mutuo comenzó a delinearse, un sentimiento que iba más allá de la simple cordialidad entre cliente y camarera. Ricardo la invitó a tomar un café fuera del ambiente de trabajo, luego a un paseo por una galería de arte que él sabía que a ella le gustaría visitar. Él era atento, caballeroso y sobre todo parecía valorarla por quien era, por su mente y por su espíritu luchador. Lara sentía su corazón acelerarse un poco más fuerte cuando él sonreía o cuando sus miradas se encontraban por un instante más prolongado. Ella no tenía idea de su verdadera identidad, del imperio que él comandaba, y esa ignorancia era para Ricardo parte del encanto de aquella relación naciente. Él podía ser solo Ricardo, el consultor gentil e interesado. Mientras la conexión entre Lara y Ricardo se fortalecía a la luz del día, una oscuridad paralela comenzaba a adensarse en los pasillos secretos del club de póker. El submundo del juego clandestino era un ecosistema frágil, y la noticia de que un cártel rival, conocido por su crueldad y métodos expeditivos, planeaba expandir su influencia sobre la ciudad, llegó a oídos de Ricardo y sus socios. El club, con su flujo constante de dinero y su clientela influyente, era un objetivo obvio para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas que el cártel pretendía implantar. Amenazas veladas comenzaron a surgir y una sensación de peligro inminente se cernía sobre las mesas de juego. Lara, inmersa en sus propios desafíos y en el florecimiento de sus sentimientos por Ricardo, no era ajena a los cambios sutiles en el ambiente nocturno de su segundo empleo. Percibía las miradas más tensas de los guardias de seguridad, las conversaciones apresuradas y en voz baja entre los gerentes, la presencia de nuevos rostros, hombres con auras pesadas y miradas frías que no pertenecían al círculo habitual de jugadores. Un miedo instintivo comenzó a crecer en su pecho, una sensación de que el suelo bajo sus pies se estaba volviendo menos estable. Confiaba sus preocupaciones a Ricardo durante sus encuentros, describiendo la atmósfera pesada y los incidentes extraños, buscando algún consuelo en sus palabras, sin jamás sospechar
que él era una pieza central en aquel tablero peligroso. Ricardo escuchaba los relatos de Lara con una creciente angustia, el corazón oprimido por una dualidad aplastante. Por un lado, quería envolverla en sus brazos y asegurarle que nada malo le sucedería, que él la protegería de todas las sombras que comenzaban a rodearla. Por otro, la revelación de su verdadera identidad y de su implicación directa con el club y sus peligros inherentes podría destruir la confianza frágil y preciosa que habían construido. Temía que la verdad la asustara, la alejara de él para siempre o, en el peor de los escenarios, la pusiera aún más en evidencia para aquellos que acechaban en las sombras, convirtiéndola en un objetivo. Así, él solo le aconsejaba ser cuidadosa, no involucrarse, mientras en bastidores usaba toda su influencia para intentar blindar el club y, consecuentemente, la seguridad de ella, sin que ella percibiera su mano invisible. El romance, sin embargo, seguía su curso, un refugio de luz en medio de las incertidumbres. Ricardo se encantaba cada vez más con la simplicidad sofisticada de Lara, con su capacidad de encontrar belleza en las cosas más sencillas, con la pasión que sus ojos transmitían al hablar de sus proyectos de diseño. La llevó a conocer un pequeño taller de un artesano que admiraba, proporcionándole un atisbo de un mundo donde el arte y el diseño se entrelazaban con el alma. Lara, por su parte, le mostraba los rincones escondidos de la ciudad que solo los habitantes conocían. Los pequeños cafés con encanto, las librerías con olor a historia, despojando a Ricardo, sin saberlo, de la armadura de magnate y revelando al hombre sensible que existía debajo. Eran momentos de pura complicidad, donde el mundo exterior, con sus amenazas y secretos, parecía distante. En el club, la tensión aumentaba cada noche. Pequeños incidentes, inicialmente interpretados como casualidades desafortunadas, comenzaban a mostrarse como piezas de un rompecabezas siniestro. Equipos que fallaban en momentos cruciales, informaciones confidenciales que se filtraban de forma inexplicable, e incluso abordajes intimidatorios a empleados de bajo rango en los alrededores del establecimiento. Ricardo sabía que eran mensajes del cártel rival, una forma de probar sus defensas, de minar la confianza de su equipo y de sus clientes. Reforzó la seguridad, contrató nuevos hombres de confianza, pero la sensación de estar siendo rodeado era palpable. Las reuniones con sus socios se volvieron más frecuentes y cargadas de preocupación, las decisiones más difíciles. Lara, con su aguda percepción, sentía el cambio en el aire como una corriente eléctrica. Las sonrisas de los compañeros de trabajo en el club parecían más forzadas, las miradas más esquivas. Cierta noche, uno de los crupieres más experimentados, un hombre llamado Jonas, que siempre había sido amable con ella y que ocasionalmente le daba consejos sobre cómo tratar con los clientes más difíciles, no apareció a trabajar. Al día siguiente, tampoco. Los rumores comenzaron a circular en susurros. Jonas se habría involucrado con la gente equivocada, habría visto u oído algo que no debía. La gerencia se limitó a informar que él había renunciado y se había mudado repentinamente, pero la explicación sonaba hueca, desprovista de verdad. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lara. El peligro que antes era una sombra distante, ahora parecía tener un rostro, un nombre. La preocupación de Lara por el ambiente del club crecía cada día y compartía estos temores con Ricardo durante sus encuentros. Él la escuchaba atentamente, con semblante serio, pero intentaba tranquilizarla, diciendo que en lugares así, los rumores eran comunes y que ella no debía dejarse llevar por el miedo. Por dentro, sin embargo, la angustia de Ricardo se profundizaba. La desaparición de Jonas no era un rumor, era una señal clara de que el cártel estaba dispuesto a todo. Sabía que necesitaba actuar con más contundencia,
pero cada movimiento suyo en el submundo podría salpicar la vida que intentaba construir con Lara a la luz del día. La duplicidad de su existencia nunca le pareció tan pesada, tan peligrosa para la felicidad que finalmente osaba acariciar. Determinado a proteger a Lara, aunque eso significara alejarla temporalmente, Ricardo comenzó a sugerir sutilmente que tal vez fuera hora de que ella buscara un empleo que le permitiera enfocarse integralmente en la universidad y en sus proyectos de diseño. Se ofreció a ayudarla a encontrar algo, tal vez usando sus contactos en el mundo de la consultoría, como él se presentaba. Lara, sin embargo, aunque agradecida por la preocupación, sentía una mezcla de orgullo y desconfianza. No quería depender de él financieramente, y una parte de ella, aunque pequeña, comenzaba a cuestionar cuán simple consultor era realmente Ricardo para tener tantos contactos y tanta desenvoltura en asuntos que parecían fuera del alcance de un profesional común. La gota que colmó el vaso para Lara fue el accidente que ocurrió con otra colega del club, una joven recepcionista llamada Sofía. Sofía no desapareció, pero fue encontrada bastante herida en una calle oscura, tras lo que la policía clasificó como un intento de asalto particularmente violento. Sin embargo, no le robaron nada de valor. En el club, el comentario general era que aquello había sido una advertencia y que el objetivo podría ser cualquiera de ellos. Lara visitó a Sofía en el hospital y la mirada aterrorizada de la colega, los hematomas visibles y la voz temblorosa al contar su versión de la historia, convencieron a Lara de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. El miedo ahora tenía un rostro conocido, el rostro herido de Sofía. Aquel evento marcó un punto de inflexión para Lara. La ingenuidad comenzó a dar paso a una sospecha creciente y a una necesidad apremiante de entender qué estaba sucediendo realmente en las entrañas del Café Royal. Comenzó a observar todo con aún más atención, no solo a los clientes y sus apuestas, sino a los guardias de seguridad, los gerentes, las puertas cerradas, los horarios de las entregas, los movimientos en la parte trasera del establecimiento. Sus garabatos en su cuaderno de diseño dieron lugar a pequeñas anotaciones, horarios, nombres, fragmentos de conversaciones que escuchaba accidentalmente. Sentía que estaba pisando un terreno minado, pero la idea de simplemente alejarse, como Ricardo había sugerido, parecía cobardía ante el peligro que enfrentaban sus colegas y la oscuridad que sentía aproximarse. Ricardo percibió el cambio en el comportamiento de Lara. Estaba más callada, más pensativa, y había una sombra de preocupación constante en sus ojos que antes brillaban con tanta vivacidad. Él intentaba entablar conversación, distraerla con planes para el futuro, con proyectos de diseño que podrían desarrollar juntos, pero sentía que había una nueva barrera entre ellos, una desconfianza sutil que lo hería profundamente. Sabía que estaba perdiendo su confianza al ocultar la verdad, pero la idea de revelarla y arriesgar la seguridad de ella, o el amor que sentía por ella, era aún más aterradora. Estaba atrapado en su propia red de secretos y el nudo parecía apretarse cada día. Mientras tanto, en el submundo, la guerra fría entre el grupo de Ricardo y el cártel rival estaba a punto de calentarse. Ricardo y sus socios sabían que un enfrentamiento directo era inevitable. Se preparaban para lo peor, reforzando alianzas, planeando estrategias de defensa y contraataque. El club de póker, antes un lugar de entretenimiento y negocios discretos, se había transformado en un cuartel general secreto, un escenario donde el destino de muchas vidas se decidiría. Y Lara, sin saberlo, estaba peligrosamente cerca del epicentro de aquel terremoto inminente, su curiosidad y su sentido de la justicia impulsándola cada vez más hacia el ojo del huracán, mientras el hombre que amaba luchaba por mantenerla a salvo, aunque eso significara engañarla.
La intuición de Lara, afilada por la convivencia en los tensos pasillos del club, la guiaba por un laberinto de sospechas cada vez más concretas. Había notado un patrón en las idas y venidas de uno de los gerentes más cercanos a Ricardo, o mejor dicho, del Ricardo consultor que ella conocía. Había un pasillo en la parte trasera del área de servicio del club, aparentemente sin salida, que él frecuentaba en horarios inusuales, siempre cargando una carpeta o desapareciendo por demasiado tiempo para una simple inspección. En una noche particularmente agitada, con la tensión en el club alcanzando niveles casi insoportables debido a rumores de una reunión importante que sellaría el destino de las operaciones, Lara sintió que necesitaba saber qué había más allá de aquella aparente pared lisa al final del pasillo. La oportunidad surgió cuando una falsa alarma de incendio, breve pero suficiente para causar una pequeña confusión, desvió la atención de los pocos guardias que patrullaban aquella área menos concurrida. Con el corazón latiendo desbocado contra las costillas, impulsada por una mezcla de miedo y una determinación férrea, Lara se deslizó por el pasillo ahora desierto. La pared del fondo, que siempre había parecido sólida, reveló un contorno casi imperceptible de una puerta oculta cuando ella la presionó en un punto específico que había observado tocar al gerente. La puerta cedió con un suave clic, abriendo una rendija hacia un ambiente totalmente diferente del resto del club. Era una sofisticada sala de control, repleta de monitores que exhibían todos los ángulos del establecimiento, cajas fuertes empotradas en la pared y una imponente mesa de reuniones. Y allí, en el centro de todo, dirigiendo una acalorada discusión con otros hombres de facciones duras, estaba Ricardo. Pero no el Ricardo gentil y atento del café. Este era Ricardo Montenegro, el magnate, el dueño de todo, su voz firme y cargada de una autoridad que ella jamás había presenciado. Las palabras que Lara escuchó resonaron en su mente como un trueno, destrozando la imagen que había construido de su amado. Discutían estrategias de defensa, mencionaban al cártel rival por su nombre, hablaban de cargamentos, de informantes y de la inminencia de un ataque. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El hombre del que se había enamorado era el líder de aquel submundo peligroso, el titiritero en un juego donde vidas como la de Jonas y Sofía eran meros peones. La decepción fue abrumadora. Un nudo helado formándose en su garganta, lágrimas calientes amenazando con desbordarse. Él había mentido, construido un castillo de engaños a su alrededor, mientras ella, ingenua, entregaba su corazón y sus miedos más profundos. Quería huir, gritar, confrontarlo, pero sus pies parecían clavados al suelo, paralizados por el shock de la revelación. En el exacto instante en que la plena comprensión de la situación se abatió sobre Lara, el caos irrumpió. Un estruendo violento, seguido de gritos y el sonido inconfundible de disparos, resonó por los pasillos del club. Las luces de emergencia parpadearon, sumergiendo la sala de control en una penumbra rojiza y siniestra. En los monitores, imágenes confusas mostraban a hombres armados invadiendo el salón principal del club, el ataque del cártel rival sucediendo con una brutalidad inesperada. Ricardo, al oír las primeras señales de la invasión, se giró instintivamente en dirección a la puerta secreta, sus ojos encontrándose con los de Lara, desorbitados y llorosos, paralizada en el umbral. El shock en su rostro fue evidente. Una mezcla de sorpresa, pánico y un dolor profundo al percibir que ella lo había descubierto todo de la peor manera posible y en el momento más peligroso. El tiempo pareció congelarse en aquel breve instante de confrontación silenciosa. El dolor de la traición en los ojos de Lara era una daga en el pecho de Ricardo, pero no había tiempo para explicaciones, para súplicas de perdón. El peligro era real, inmediato. Los invasores eran profesionales,
moviéndose con rapidez y precisión letal. Ricardo sabía que no dudarían en eliminar a cualquier testigo, y Lara, allí, expuesta y vulnerable, era la más inocente de todas. Necesitaba actuar, y rápido. Sus hombres ya estaban reaccionando, el tiroteo intensificándose afuera, pero la prioridad absoluta de Ricardo en aquel momento se convirtió en una sola: sacar a Lara de allí, protegerla a cualquier costo, aunque eso significara sacrificar su imperio, su libertad, su propia vida. «Lara, sal de aquí, ahora», gritó por encima del ruido la voz ronca por la urgencia, avanzando en su dirección. Pero Lara, aunque sacudida por la traición y el miedo abrumador, sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Huir significaría dejarlo atrás, entregarlo a su propia suerte en aquel infierno. Y por más que se sintiera engañada, una parte de ella, la parte que aún lo amaba, se negaba a abandonarlo. Además, conocía aquel lugar como la palma de su mano, no los sofisticados esquemas de seguridad, sino los pasadizos de servicio, los conductos de ventilación, los puntos ciegos que nadie más notaría. Su conocimiento, adquirido en la rutina de camarera, podría ser la clave para su supervivencia. Mientras Ricardo intentaba empujarla hacia una ruta de escape alternativa que él conocía, un grupo de invasores logró romper una de las barreras y avanzaba rápidamente por el pasillo que llevaba a la sala de control secreta. Estaban acorralados. Fue entonces cuando Lara, superando el shock inicial, agarró el brazo de Ricardo con una fuerza sorprendente. «Por aquí, Ricardo, conozco un camino», dijo, la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Sus ojos, aunque todavía cargados de dolor, brillaban con una determinación recién descubierta. No era solo una víctima atrapada en el fuego cruzado, era Lara Romero, la joven perspicaz que observaba todo, y aquel conocimiento podría ser la única ventaja que tendrían. Ricardo vaciló por una milésima de segundo, sorprendido por la repentina asertividad de ella, pero el sonido de los pasos apresurados de los enemigos acercándose no dejaba margen para dudas. Vio en sus ojos no solo miedo, sino un coraje inesperado y una inteligencia práctica que él siempre había admirado, incluso sin saber cuán vital se volvería. Confiar en ella en aquel momento era un salto al vacío, pero era la única opción. Asintió, una mezcla de gratitud y desesperación en su mirada. Lara no perdió tiempo. Lo jaló en dirección a un panel discreto en la pared opuesta de la sala de control. Uno que ella siempre había sospechado que era más que una simple división, usado para acceder a tuberías antiguas. Con un esfuerzo conjunto, lograron desplazar el panel, revelando un pasaje estrecho y oscuro, probablemente un antiguo conducto de servicio olvidado en las innumerables reformas del edificio. El olor a polvo y humedad invadió sus fosas nasales. Solía ver a los técnicos de mantenimiento usando esto para pequeñas reparaciones. «Lleva a la parte trasera del almacén de la cocina del café», susurró Lara, la voz urgente. Era una ruta de escape improvisada, arriesgada, pero lejos del enfrentamiento principal. Ricardo, que durante años se había considerado el maestro estratega en aquel ambiente, se vio siguiendo el liderazgo de la joven camarera, la mujer a la que había intentado proteger de su mundo sombrío y que ahora, irónicamente, era su mejor oportunidad de escapar de él. Mientras se escurrían por el apretado pasaje, el sonido del combate se volvía ligeramente más apagado, pero la tensión era casi palpable. Lara guiaba con una seguridad sorprendente, sus años de trabajo en el lugar dándole un mapa mental preciso de aquel laberinto de hormigón y metal. Ricardo la seguía, protegiendo su retaguardia, el peso de sus elecciones y de sus mentiras aplastándolo. Sabía que, si salían vivos de allí, la conversación que tendrían sería la más difícil de su vida. Pero en aquel momento,
Todo lo que importaba era la respiración jadeante de Lara frente a él, el calor de su mano que él sostuvo por un instante para ayudarla a sortear un obstáculo, y la frágil esperanza de que el conocimiento inesperado de ella pudiera realmente salvarlos de aquella pesadilla. El pasaje estrecho y polvoriento desembocó, como Lara había previsto, en la parte trasera del almacén de la cocina del Café Royal, un lugar que ella conocía como la palma de su mano. El contraste entre el caos y la violencia que habían dejado atrás y la aparente normalidad de aquel espacio, sacos de harina apilados, el olor familiar de especias, era desconcertante. Pero el sonido ahogado de sirenas a lo lejos indicaba que la situación en el club aún estaba lejos de resolverse. Ricardo, jadeante y con los nervios a flor de piel, miró a Lara con una mezcla de alivio y un profundo dolor en los ojos. «Me salvaste», dijo, la voz ronca, reconociendo el papel crucial que el conocimiento de ella había desempeñado en aquella improbable huida. Lara solo asintió. El torbellino de emociones, miedo, rabia, decepción y una extraña y residual preocupación por él, impidiéndole articular cualquier palabra. La adrenalina que la había impulsado comenzaba a ceder, dando paso a un cansancio aplastante y a la dolorosa claridad de la traición. Antes de que pudieran procesar completamente lo que había sucedido o el abismo que ahora se abría entre ellos, Ricardo sabía que necesitaba actuar para neutralizar la amenaza de forma definitiva y garantizar que Lara no corriera más peligro. Usando un teléfono móvil de repuesto que guardaba para emergencias, hizo una serie de llamadas rápidas y codificadas. Accionó a su equipo de seguridad externo, que ya debería estar al tanto de la invasión, pero también contactó a autoridades con las que mantenía una relación discreta, fruto de años construyendo su imperio y a veces lidiando con las zonas grises de la ley para proteger sus negocios legítimos de las amenazas del submundo. Ya no podía permitirse el lujo de mantener todo en secreto. La seguridad de Lara y la destrucción del cártel rival exigían medidas drásticas y exposición. Mientras Ricardo coordinaba las acciones por teléfono, Lara lo observaba en silencio, una espectadora atónita del desarrollo de una vida que apenas podía comenzar a comprender. El hombre gentil que le compraba cafés y admiraba sus dibujos era también una figura de poder capaz de movilizar fuerzas y dar órdenes con una frialdad calculada. La dualidad era desconcertante, casi dolorosa. Vio cuando él instruyó a uno de sus hombres de confianza, que había llegado discretamente al lugar para que la escoltara a un lugar seguro, uno de sus apartamentos en una zona noble de la ciudad, con órdenes expresas de que nadie, absolutamente nadie, supiera de su paradero. Lara vaciló, una parte de ella queriendo huir lo más lejos posible de aquel hombre y de su mundo peligroso, pero otra parte, confusa y exhausta, simplemente cedió, sin fuerzas para discutir o resistir. En los días que siguieron, Lara vivió en una especie de limbo dorado. El apartamento era lujoso, con una vista deslumbrante de la ciudad, pero parecía una prisión elegante. Estaba segura, rodeada de todas las comodidades, pero se sentía profundamente sola y engañada. Las noticias sobre el enfrentamiento en el club llegaban fragmentadas por la televisión e internet. Una operación policial de gran envergadura, detenciones efectuadas, el desmantelamiento de una peligrosa organización criminal que actuaba en la ciudad. El nombre de Ricardo Montenegro no aparecía directamente ligado al club clandestino en los titulares principales, solo como un empresario que colaboraba con las investigaciones sobre actividades ilícitas que ocurrían en una de sus propiedades. Había sabido, una vez más, manipular la información, proteger su imagen pública. Ricardo, por su parte, se sumergió de cabeza en la resolución de la crisis.
La batalla contra el cártel fue sangrienta en bastidores, pero con la intervención de las autoridades que él mismo había facilitado, proporcionando informaciones cruciales, la organización rival fue desarticulada. Muchos fueron arrestados, otros desaparecieron en la noche, y el club de póker fue permanentemente cerrado, sus puertas selladas por la policía. El imperio de Ricardo sufrió un revés. Se abrieron investigaciones, pero consiguió, con su astucia y sus competentes abogados, limitar los daños, presentándose como una víctima que también había sido infiltrada y amenazada por los criminales. El costo, sin embargo, había sido alto, no solo financieramente, sino en la paz de espíritu que él había creído encontrar al lado de Lara. Cuando el polvo finalmente se asentó y la amenaza inmediata pareció haber sido contenida, Ricardo buscó a Lara. La encontró en el apartamento seguro, mirando la ciudad por la ventana con una mirada perdida y melancólica. La conversación que siguió estuvo cargada de una tensión palpable, de profundas heridas y verdades dolorosas. Lara no escatimó palabras para expresar su decepción, su sensación de haber sido utilizada, engañada. ¿Quién eres tú, Ricardo? ¿El hombre que me llevaba a tomar café o el jefe de un casino clandestino que casi me mata?, preguntó, la voz embargada por el dolor y la rabia contenida. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, lavando su rostro y exponiendo la profundidad de su herida. Ricardo escuchó cada palabra, cada acusación, sin interrumpirla, aceptando la avalancha de su dolor como una penitencia necesaria. Cuando ella terminó, el silencio pesó entre ellos, denso y opresor. Entonces, con una humildad que Lara jamás había visto en él, comenzó a hablar. Le contó sobre su pasado, sobre la expareja que lo había traicionado y lo había dejado cínico, sobre cómo el club había comenzado como una inversión y un refugio, pero que gradualmente lo había envuelto en una red de peligros que él había subestimado. No intentó justificar sus mentiras, pero explicó el miedo que había sentido de perderla si ella sabía la verdad. El pánico al percibir que su mundo sombrío podría engullirla. Habló de su creciente pasión por ella, de cómo ella representaba todo lo que él creía que ya no existía: pureza, autenticidad, un amor desinteresado. Lara escuchaba, con el corazón dividido. Una parte de ella quería creer en la sinceridad de aquel hombre que ahora se mostraba vulnerable frente a ella, despojado de sus máscaras de poder. La imagen de él, en la sala de control, arriesgando todo para que ella huyera, la forma en que la había protegido incluso en medio del caos, eran difíciles de ignorar. Sin embargo, la confianza, una vez rota, es como un cristal hecho añicos, difícil de restaurar a su forma original. Reconocía la valentía de él durante el ataque, el peligro real que enfrentaron juntos, pero la sombra de la mentira persistía, cerniéndose sobre cualquier sentimiento que aún pudiera albergar por él. El amor que había sentido parecía ahora manchado por la decepción. Ricardo no pidió perdón inmediato, ni esperaba que ella lo aceptara de nuevo en su vida como si nada hubiera pasado. Sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba acciones, demostraciones concretas de que su arrepentimiento era genuino y de que el valor que ella tenía para él iba más allá de aquel romance construido sobre secretos. Propuso que se distanciaran por un tiempo, para que ella pudiera procesar todo, para que pudiera decidir, libre de cualquier presión, si habría alguna oportunidad para ellos en el futuro. Pero antes quería hacer algo por ella, algo que demostrara su apoyo incondicional a sus sueños, aquellos sueños que él había aprendido a admirar en las tardes tranquilas del Café Royal. En los días siguientes, Ricardo cumplió su palabra. Manteniendo una distancia respetuosa, movió sus recursos para crear una oportunidad única para Lara. Utilizando sus contactos en el mundo del diseño y la arquitectura, organizó,
de forma discreta, la presentación del portafolio de Lara a un renombrado estudio de diseño de interiores que casualmente buscaba nuevos talentos para un proyecto innovador. No interfirió en el proceso selectivo, solo abrió la puerta. Lara, inicialmente vacilante y desconfiada de cualquier gesto proveniente de él, acabó por reconocer que aquella era la oportunidad por la que tanto había luchado. Presentó sus proyectos, sus ideas, y su talento innegable habló por sí solo. La propuesta de empleo que recibió era más que un salario, era el reconocimiento que tanto había anhelado. Lara agarró la oportunidad en el estudio de diseño con todas sus fuerzas, sumergiéndose en el trabajo como una forma de curación y de autoafirmación. Cada proyecto aceptado, cada elogio de sus superiores, cada idea suya que tomaba forma en un ambiente real era una pequeña victoria, un paso lejos de la sombra del club de póker y de las mentiras de Ricardo. Sin embargo, incluso en medio del torbellino creativo y la satisfacción de ver sus sueños materializándose, la figura enigmática de Ricardo Montenegro persistía en sus pensamientos. Sabía que la puerta hacia aquella oportunidad había sido discretamente abierta por él, y ese gesto, desprovisto de exigencias, sembraba una semilla de duda en su endurecido corazón. ¿Sería posible que, detrás del magnate implacable y del maestro de los secretos, existiera realmente un hombre capaz de arrepentimiento y de un amor genuino? Ricardo, por su parte, se dedicó a una profunda reevaluación de su vida y de sus negocios. El cierre del club de póker y las investigaciones que siguieron fueron un golpe duro, pero también una oportunidad para cortar lazos con el submundo que tanto lo había enredado. Enfocó sus energías en sus emprendimientos legítimos, buscando darles una cara más transparente y humana. La ausencia de Lara era un vacío constante, un recuerdo doloroso del precio de sus engaños. Acompañaba de lejos el progreso de ella en la carrera de diseñadora, sintiendo un orgullo silencioso por cada logro, pero absteniéndose de cualquier contacto directo, respetando el espacio y el tiempo que ella necesitaba. La única forma de demostrar su amor, entendía ahora, era permitir que ella floreciera, aunque fuera lejos de él. Pasaron los meses, y el polvo del escándalo del club de póker comenzó a asentarse. La vida de Lara ganaba nuevos colores y contornos. Su talento para el diseño era innegable, y rápidamente se destacó en el estudio, asumiendo proyectos cada vez más importantes. El Café Royal, con sus recuerdos agridulces, se convirtió en un capítulo distante. Reconstruía su confianza, su independencia, pero la figura de Ricardo y la intensidad de lo que vivieron juntos permanecían como una marca indeleble en su alma. Había días en que la rabia y la decepción volvían con fuerza, pero en otros se encontraba recordando la amabilidad de él, la conexión intelectual que compartían, y la mirada desesperada de él al percibir que ella había descubierto su secreto en medio del caos. Inesperadamente, un gesto de Ricardo reabrió un canal de comunicación. No la buscó personalmente, sino que le envió, a través de un intermediario, un pequeño cuaderno de dibujo, idéntico al que ella solía usar en el café, acompañado de una única nota, escrita a mano: para que tus sueños nunca dejen de encontrar el papel. Y, quién sabe, algún día el camino del perdón. No había disculpas elaboradas, ni intentos de justificación, solo un reconocimiento sencillo del pasado y una esperanza velada para el futuro. Lara sostuvo el cuaderno entre sus manos, con el corazón oprimido. Era un recordatorio de la simplicidad del inicio de todo, antes de que las sombras se revelaran, y también un guiño a la posibilidad de que no todo estaba perdido. Aquel pequeño gesto la hizo reflexionar profundamente. El perdón era un camino arduo, especialmente cuando la confianza había sido tan profundamente sacudida, pero también comenzaba a entender la complejidad del hombre que era Ricardo Montenegro. Él había errado,
mentido, pero también la había protegido, se había arriesgado por ella y, a su manera tortuosa, había demostrado un amor que parecía sincero. La injusticia que había sentido al ser engañada comenzaba a dar lugar a un reconocimiento de que él también había sido, en cierto modo, prisionero de sus propias circunstancias y elecciones pasadas. La vida, percibía ella, raramente era un guión en blanco y negro. Estaba hecha de innumerables tonalidades de gris, de errores y aciertos, de dolor y redención. Lara decidió que necesitaba verlo, no para reanudar el romance inmediatamente, sino para cerrar las heridas abiertas, para entender si había alguna verdad en los sentimientos que él profesaba y si ella sería capaz de mirarlo nuevamente sin sentir solo el dolor de la traición. Lo contactó, concertando un encuentro en un lugar neutral, un parque tranquilo, donde podrían conversar abiertamente, lejos de los fantasmas del Café Royal o del lujo opresor de los ambientes de él. La tensión era palpable cuando se encontraron, pero había también una curiosidad mutua, un deseo tácito de encontrar algún tipo de paz. Ricardo estaba visiblemente cambiado. Había una sobriedad en su mirada, un cansancio que no era solo físico, sino que parecía provenir del alma. No intentó encantarla o minimizar sus errores. Por el contrario, habló abiertamente sobre los cambios que estaba implementando en su vida, sobre el esfuerzo para alejarse de cualquier actividad ilícita, sobre el vacío que la ausencia de ella había dejado. No pidió que ella volviera, solo agradeció la oportunidad de conversar, de poder mirarla a los ojos y decir, con toda sinceridad, cuánto se arrepentía por el dolor que había causado. También habló sobre el orgullo que sentía al verla realizar sus sueños en el diseño. Lara escuchó con atención, el corazón dividido entre la cautela y una empatía inesperada. Por primera vez, vio no al magnate o al dueño del club, sino a un hombre luchando contra sus propios demonios, buscando una segunda oportunidad. Ella habló sobre su trabajo, sobre sus logros, pero también sobre las cicatrices que él había dejado. La conversación fue larga, dolorosa a veces, pero increíblemente honesta. No hubo promesas apresuradas ni declaraciones de amor eterno. Había, sin embargo, un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que, a pesar de todo, algo poderoso los había conectado y que tal vez, solo tal vez, esa conexión merecía ser explorada con nuevas bases, con honestidad y transparencia. Al final de aquel encuentro, no había una reconciliación formal, sino una puerta entreabierta. Lara sintió que un peso enorme había sido quitado de sus hombros. El perdón, comenzó a percibir, no era olvidar la ofensa, sino liberarse del poder que esa ofensa tenía sobre ella. No sabía qué les deparaba el futuro, si el amor conseguiría realmente superar las sombras del pasado, pero sentía una chispa de esperanza, un milagro silencioso sucediendo en su propio corazón. La posibilidad de reconstruir algo sobre las ruinas de lo que había sido destruido parecía menos imposible. En los meses que siguieron, Lara y Ricardo comenzaron a reaproximarse, lentamente, con cautela. Se encontraban para conversar, para compartir ideas, para redescubrirse mutuamente sin las presiones y los secretos del pasado. Ricardo se esforzaba por apoyar la carrera de Lara de forma transparente, admirando su talento e incentivando su crecimiento. Renunció a su imperio de sombras, enfocándose en construir un legado del cual pudiera enorgullecerse y en el cual Lara pudiera, eventualmente, confiar. Ella, por su parte, se permitía ver al hombre detrás del mito, con sus defectos y sus virtudes, aprendiendo que el amor verdadero tal vez no fuera sobre perfección, sino sobre aceptación y el coraje de perdonar. El viaje de reconstrucción de la confianza entre Lara y Ricardo fue como armar un delicado rompecabezas cuyas piezas habían sido esparcidas por una tormenta. Cada conversación honesta, cada gesto de comprensión mutua,
Cada mirada que reencontraba la sinceridad del otro era una pieza cuidadosamente colocada en su lugar. Lara, ahora una diseñadora en ascenso, veía a su nombre ganar respeto en el competitivo mercado. Sus proyectos reflejando no solo talento, sino una profundidad emocional que muchos atribuían a su singular historia de vida, aunque no conocieran todos sus detalles. Había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia conexiones más auténticas. Y Ricardo, despojado de sus armaduras, se mostraba un compañero dedicado a admirar cada paso de su viaje. Ricardo, por su parte, encontró un nuevo propósito. Lejos de las sombras del club clandestino, redirigió su formidable energía e inteligencia hacia negocios que no solo generaran ganancias, sino que también tuvieran un impacto positivo. Inspirado por la pasión de Lara por el diseño que transforma vidas y ambientes, comenzó a invertir en proyectos de revitalización urbana y en fundaciones que apoyaban a jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas, buscando una redención que iba más allá del perdón personal de Lara. Era un intento de reescribir su propio legado. Aquel cinismo que lo había acompañado durante tanto tiempo cedía espacio a una esperanza renovada, alimentada por la presencia constante e inspiradora de la mujer que le había mostrado que era posible amar y ser amado por la verdad de quien se es. Hubo un día, simple y sin pretensiones, en que ambos percibieron que el pasado, con sus dolores y engaños, ya no tenía el poder de definir el presente. Estaban en un pequeño café, no el Royal, sino un rincón encantador que Lara había descubierto, y mientras garabateaban ideas en una servilleta, ella un boceto de un nuevo proyecto, él un plan para un centro comunitario, sus miradas se cruzaron. No había más miedo ni desconfianza, solo un amor maduro, probado por el fuego y solidificado por la honestidad. En aquel instante, la reconciliación plena se manifestó, no con grandes declaraciones, sino con la paz serena de quien finalmente encuentra su lugar seguro al lado de otro. La decisión de construir una vida juntos no fue impulsiva, sino una elección consciente, cimentada en la superación y el aprendizaje mutuo. La boda fue una ceremonia íntima, solo para los más cercanos, un testimonio silencioso de que el amor verdadero, incluso cuando surge en los lugares más inesperados y enfrenta los obstáculos más sombríos, puede, sí, prevalecer. Lara Romero, ahora Lara Montenegro, nunca perdió su esencia luchadora y soñadora, pero agregó a su identidad la fuerza de quien conoció el abismo y eligió la luz. Ricardo encontró en ella no solo una esposa, sino una compañera de vida, su brújula moral, la inspiración para ser un hombre mejor cada día. Años más tarde, Lara se convirtió en una de las diseñadoras de interiores más renombradas del país. Su estilo marcado por la elegancia, la funcionalidad y una sensibilidad única para capturar el alma de los espacios y de sus habitantes. Ricardo, aunque todavía un empresario de éxito, era más conocido por su filantropía y por su dedicación a transformar el paisaje social de la ciudad. El antiguo club de póker, tras un largo proceso judicial y una reforma completa idealizada por Lara, fue transformado en una escuela de artes y oficios para jóvenes de bajos ingresos, un símbolo poderoso de la transformación que ambos vivieron. De la oscuridad a la luz, del secreto a la revelación, de la codicia a la generosidad. Aquel día decisivo, la noche de la invasión y de la gran revelación, jamás sería olvidado. Se convirtió en una especie de kilómetro cero en sus vidas, el recuerdo constante de que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el cimiento más sólido para cualquier relación. Para Lara, fue el día en que descubrió la fuerza que residía en sí misma, su capacidad de enfrentar el peligro y de perdonar lo imperdonable. Para Ricardo, fue el día en que la máscara cayó,
forzándolo a encarar sus fallas y a luchar por lo que realmente importaba. El amor de una mujer que lo veía más allá de su imperio y de sus errores. Mirando hacia atrás, era como si la vida, o tal vez el destino, hubiera escrito aquella tortuosa historia como una compleja lección sobre la naturaleza humana, sobre las segundas oportunidades y sobre el poder redentor del amor. Los obstáculos que enfrentaron, las diferencias de clase, los secretos peligrosos, la humillación de la mentira y el dolor de la traición, sirvieron solo para fortalecer el lazo que los unía, probando que el sentimiento que albergaban era más resiliente de lo que imaginaban. La injusticia inicial de la decepción de Lara se transformó en el reconocimiento de la complejidad de Ricardo y en su propia capacidad de superación y perdón. Aquellos que conocieron fragmentos de su trayectoria, los amigos más cercanos, los familiares, se sentían conmovidos por la profundidad de aquella unión. Era una historia que inspiraba fe en la capacidad de transformación de las personas, en la posibilidad de encontrar luz incluso en las situaciones más sombrías. El mensaje que resonaba no era el de un cuento de hadas, sino el de una realidad cruda y por eso mismo más poderosa. El amor exige coraje, honestidad y una dosis infinita de perdón, pero la recompensa es una conexión que trasciende las superficialidades del mundo. El legado de aquel día no se restringió solo a Lara y Ricardo. De alguna forma, su historia sirvió como un espejo para muchos, reflejando la idea de que los milagros silenciosos suceden, no como eventos espectaculares, sino como cambios internos, como la decisión de perdonar, de recomenzar, de creer nuevamente. La humillación de Lara al descubrir la verdad fue seguida por una superación que la redefinió, y la arrogancia inicial de Ricardo había dado lugar a una humildad que lo ennobleció. Y así, la camarera que se había enamorado del poderoso dueño del imperio donde trabajaba, sin desconfiar del submundo que él comandaba, no solo sobrevivió a los peligros, sino que emergió como la arquitecta de su propio destino y la coautora de una historia de amor que, como las mejores lecciones de la vida, jamás sería olvidada. Ni por ellos, ni por aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar, aunque fuera de lejos, la extraordinaria travesía de Lara Romero y Ricardo Montenegro, un recordatorio de que al final, lo que realmente importa son los puentes que construimos sobre los abismos que osamos cruzar. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.